te han convencido de que rechazar el multiculturalismo te convierte en un intolerante. Roger Scruton, el gran filósofo conservador británico, pasó décadas demostrando exactamente lo contrario, que el multiculturalismo extremo es quien destruye la verdadera tolerancia, la cohesión social y, en última instancia, la civilización misma. Si siempre has intuido que algo fundamental se está perdiendo cuando la diversidad se convierte en fragmentación, cuando la inclusión termina excluyendo la herencia cultural que nos define, estás a punto de descubrir que tus instintos conservadores son mucho más profundos y sabios de lo que el discurso progresista te ha permitido creer. Scruton no era un xenófobo ni un nacionalista estrecho. Era un filósofo que entendía que la civilización es un jardín delicado que requiere cuidado, y que el multiculturalismo radical actúa como una maleza que sofoca las raíces culturales que hacen posible la convivencia auténtica. En los próximos minutos, vamos a excavar juntos las capas de este fenómeno aparentemente benevolente, siguiendo el método arqueológico que Scruton aplicaba a los problemas culturales. Descubriremos cómo lo que se presenta como la máxima expresión de la tolerancia moderna es, en realidad, su destructor más eficaz. Y si encuentras valor en esta excavación intelectual, suscríbete a este refugio donde la sabiduría conservadora se encuentra con la reflexión profunda, porque en tiempos de confusión cultural, necesitamos más que nunca guardianes de la tradición que nos ayuden a discernir lo auténtico de lo falso. Ahora bien, comencemos por la superficie brillante y seductora. El multiculturalismo se nos presenta hoy como la culminación de la evolución moral humana. Sus defensores nos dicen que representa la superación definitiva del tribalismo primitivo, la manifestación más pura de la tolerancia ilustrada, la respuesta civilizada a siglos de conflicto étnico y cultural. Scruton nos enseñó a desconfiar de las ideas que se presentan como obviamente virtuosas, especialmente cuando se vuelven intocables para la crítica. Y el multiculturalismo contemporáneo ha alcanzado precisamente ese estatus. Cuestionar sus beneficios te convierte automáticamente en sospechoso de intolerancia, racismo o nacionalismo primitivo. Observa cómo funciona la retórica multicultural en tu propio entorno hispano. Te dicen que la riqueza de la diversidad debe celebrarse por encima de cualquier consideración sobre coherencia cultural. Que mantener una identidad cultural distintiva es excluyente. Que la lealtad a las tradiciones propias es una forma sutil de supremacismo cultural. En las universidades, en los medios, en las políticas públicas, el multiculturalismo se ha convertido en una ortodoxia tan rígida como cualquier dogma religioso. Sus sacerdotes hablan de inclusión mientras excluyen sistemáticamente cualquier voz que sugiera que quizás, solo quizás, algunas culturas han desarrollado formas de vida más conducentes al florecimiento humano que otras. ¿Pero has notado algo extraño en esta supuesta celebración de todas las culturas? ¿No te parece curioso que, en nombre de honrar la diversidad cultural, lo que realmente se promueve es una cultura globalizada y homogénea que disuelve las particularidades auténticas de cada tradición? El multiculturalismo, en su forma contemporánea, no preserva las culturas distintas, las convierte en folclore decorativo para consumo cosmopolita. Scruton observó que cuando el multiculturalismo se convierte en política oficial, lo que realmente está ocurriendo es la imposición de una nueva cultura, la cultura de la no cultura, el credo de que no debe haber credos dominantes, la tradición de que no debe haber tradiciones privilegiadas. Es una contradicción performativa que socava sus propias bases. Piensa en tu propia experiencia. En nombre de la sensibilidad multicultural, ¿cuántas veces has visto que las tradiciones navideñas se diluyen para no ofender? ¿Cuántas veces el patrimonio católico hispano debe esconderse para hacer espacio a una neutralidad que, en realidad, privilegia el vacío cultural sobre la riqueza heredada? Pero según los defensores del multiculturalismo, estos sacrificios son el precio pequeño y necesario que debemos pagar por una sociedad más justa e inclusiva. Nos aseguran que al abandonar las lealtades culturales estrechas, ganamos algo más valioso, la ciudadanía universal,
la fraternidad cosmopolita, la paz entre los pueblos. Es una promesa seductora. ¿Quién no querría vivir en un mundo donde los conflictos culturales fueran cosa del pasado, donde cada tradición pudiera coexistir armoniosamente con todas las demás, donde la humanidad finalmente trascendiera las divisiones tribales que han marcado su historia? Scruton entendía el atractivo de esta visión. Él mismo había experimentado el poder destructivo del nacionalismo extremo durante sus viajes por la Europa del Este bajo el comunismo. Sabía que el tribalismo agresivo podía ser una fuerza terrible. Pero también sabía algo que los multiculturalistas contemporáneos parecen haber olvidado, que la alternativa al tribalismo destructivo no es la ausencia de identidad cultural, sino el cultivo sabio de identidades culturales maduras y seguras de sí mismas. Para entender esto mejor, excavemos la primera capa y descubramos cómo las sociedades prósperas del pasado entendían la relación entre diversidad y unidad. Scruton nos enseñó que las civilizaciones más admirables de la historia no fueron aquellas que abolieron las diferencias culturales, sino aquellas que desarrollaron formas sofisticadas de integrar la diversidad dentro de un marco cultural coherente. Considera el Imperio Romano en su apogeo. Roma no era una sociedad monocultural, sino profundamente diversa. Celtas, griegos, judíos, germanos, africanos, todos encontraron lugar dentro del marco imperial. Pero esta diversidad funcionaba porque existía un núcleo cultural común, el derecho romano, la lengua franca del latín, las instituciones cívicas, los rituales públicos que creaban un sentido compartido de pertenencia. O examina la España de los siglos de oro. Cristianos, judíos y musulmanes coexistieron durante periodos largos no porque España fuera multicultural en el sentido contemporáneo, sino porque existía una cultura dominante lo suficientemente segura y generosa como para incorporar elementos de otras tradiciones sin perder su identidad central. Scruton observaba que esta diferencia es crucial. Las sociedades exitosas han integrado la diversidad, no la han celebrado como un fin en sí mismo. La diferencia entre integración y multiculturalismo es la diferencia entre una sinfonía y un ruido. Una sinfonía incorpora múltiples instrumentos y voces, pero dentro de una estructura armónica que les da sentido y belleza. El ruido es simplemente sonidos múltiples sin relación ni coherencia. ¿Pero qué proporcionaba esa estructura armónica en las sociedades tradicionales? Scruton identificó varios elementos clave que el multiculturalismo contemporáneo ha abandonado sistemáticamente. Primero, una narrativa histórica compartida. Las sociedades tradicionales tenían historias que contaban sobre sí mismas, historias que explicaban de dónde venían, que valoraban, hacia dónde se dirigían. Estas narrativas no eran necesariamente verdaderas en un sentido histórico estricto, pero eran verdaderas en un sentido más profundo. Proporcionaban el marco simbólico dentro del cual la vida individual adquiría significado y la cooperación social se volvía posible. El multiculturalismo contemporáneo ha declarado estas narrativas como inherentemente excluyentes y ha intentado reemplazarlas con nada. O peor, con una antinarrativa que define la sociedad principalmente por lo que rechaza, el racismo, la exclusión, la intolerancia, en lugar de por lo que afirma y celebra. Segundo, rituales públicos comunes. Scruton entendía que los rituales no son meras formalidades vacías, sino tecnologías sociales sofisticadas para crear vínculos emocionales y simbólicos entre extraños. Cuando participas en una ceremonia cívica, un festival religioso, una conmemoración nacional, no solo estás celebrando algo abstracto. Estás renovando tu membresía en una comunidad de significado que trasciende tus intereses inmediatos. El multiculturalismo ha sido sistemáticamente hostil a estos rituales comunes, denunciándolos como formas de imposición cultural. Pero al destruir los rituales compartidos, no ha liberado a las personas, las ha dejado aisladas en sus identidades particulares, sin puentes simbólicos que las conecten con sus conciudadanos. Tercero, una lengua común que fuera más que un simple medio de comunicación.
Scruton sabía que la lengua no es solo una herramienta para transmitir información, es el vehículo a través del cual una cultura transmite sus formas distintivas de ver y experimentar el mundo. Cuando una sociedad tiene una lengua común rica y cultivada, sus miembros comparten no solo palabras, sino mundos de significado. El multiculturalismo ha promovido el poliglotismo como un bien en sí mismo, sin entender que cuando ninguna lengua es privilegiada, todas se empobrecen. Lo que obtenemos no es riqueza lingüística, sino la Tower of Babel, confusión, fragmentación y la reducción de la comunicación a los denominadores más bajos y más primitivos. Además de esto, excavemos más profundo hasta llegar al sustrato antropológico donde Scruton descubrió las verdades más perturbadoras sobre la naturaleza humana y su relación con la cultura. Aquí es donde su crítica del multiculturalismo revela su dimensión más radical y necesaria. Scruton entendía que el multiculturalismo no es simplemente una política equivocada, es una negación de algo fundamental en la condición humana, la necesidad del hogar. No el hogar como edificio, sino el hogar como lugar espiritual donde uno pertenece sin necesidad de explicaciones o justificaciones. Los seres humanos no son cosmopolitas por naturaleza. Somos criaturas de lugares particulares, tradiciones específicas, lealtades concretas. Necesitamos fronteras no solo geográficas, sino simbólicas. Necesitamos saber quiénes somos nosotros y quiénes son nosotros, no para odiar a los otros, sino para amar lo nuestro de manera auténtica y generosa. ¿Pero qué ha hecho el multiculturalismo con esta necesidad humana básica? La ha patologizado. Ha convertido el amor por lo propio en sospecha de xenofobia, la lealtad cultural en nacionalismo primitivo, el orgullo de la herencia en supremacismo encubierto. Scruton observó algo que pocos intelectuales contemporáneos están dispuestos a reconocer: cuando prohíbes a las personas amar su propia cultura de manera auténtica, no las conviertes en cosmopolitas ilustrados, las dejas vulnerables a formas patológicas de identificación tribal. El nacionalismo agresivo no es la expresión natural del amor por la patria, es la deformación que ocurre cuando el patriotismo normal es suprimido y luego explota en formas reactivas y resentidas. Si sientes que ya no encuentras tu refugio intelectual en las modas progresistas y estas reflexiones tocan algo profundo en tu alma de buscador de autenticidad cultural, te invito a suscribirte. Porque necesitamos formar una comunidad de pensadores que no tengan miedo de defender verdades incómodas sobre la naturaleza humana y la cultura. Pero continuemos excavando. Scruton descubrió que el multiculturalismo, en su intento de crear sociedades postnacionales, no está construyendo el paraíso cosmopolita que promete, está creando condiciones para formas más primitivas y destructivas de identificación tribal. Cuando destruyes las formas maduras de identidad cultural, aquellas mediadas por instituciones, tradiciones y narrativas sofisticadas, no eliminas la necesidad humana de pertenencia, simplemente fuerzas esa necesidad a buscar salidas más crudas y primarias. La gente se identifica con su raza, su clase, su orientación sexual, su estatus de víctima, precisamente porque se les ha negado formas más nobles y comprensivas de pertenencia cultural. El multiculturalismo, irónicamente, ha promovido exactamente el tipo de tribalismo que afirmaba querer superar. Pero es un tribalismo de tipo nuevo y más tóxico, un tribalismo sin las virtudes moderadoras de la tradición cultural madura. Las culturas tradicionales enseñaban no solo lealtad hacia el grupo propio, sino también respeto hacia los extraños, hospitalidad hacia los visitantes, y la posibilidad de que los forasteros se convirtieran en miembros genuinos de la comunidad a través de la adopción de sus formas de vida. Este proceso, que los romanos llamaban civilizar y que nosotros podríamos llamar integración cultural, requería que existiera algo definido y valioso en lo cual integrarse. Pero el multiculturalismo ha vaciado las culturas receptoras de contenido sustantivo, dejando solo procedimientos vacíos y abstracciones burocráticas. ¿Cómo puede alguien integrarse en una cultura que se define principalmente por su negativa a tener características distintivas?
Scruton entendía que esta dinámica crea una situación imposible tanto para las poblaciones nativas como para los inmigrantes. Las poblaciones nativas se sienten desposeídas de su hogar cultural, pero se les prohíbe expresar este sentimiento. Los inmigrantes se encuentran en un vacío cultural donde no hay nada sustantivo al cual adherirse, solo demandas abstractas de tolerancia y respeto a la diversidad. Teniendo esto en cuenta, ahora que hemos excavado hasta las raíces del problema, podemos apreciar la síntesis brillante que Scruton ofreció como alternativa tanto al multiculturalismo destructivo como al nacionalismo reactivo. Su propuesta no era ni la celebración ciega de la diversidad ni el rechazo xenófobo del extraño, sino algo más sofisticado, el cultivo de una cultura nacional segura de sí misma y generosa con los demás. Scruton entendía que una cultura verdaderamente segura no teme la influencia externa porque tiene confianza en su propia vitalidad y capacidad de absorber elementos extraños sin perder su identidad esencial. Pero esta seguridad cultural no surge espontáneamente, debe ser cultivada a través de instituciones, educación y la transmisión consciente de la herencia cultural. Piensa en cómo esto se aplicaría al contexto hispano contemporáneo. En lugar de disculparse por la herencia católica, por la tradición de cortesía y hospitalidad, por el valor dado a la familia y la comunidad, una cultura hispana segura de sí misma afirmaría estos valores como contribuciones valiosas al bien común. No porque sean superiores a todos los demás valores, sino porque son los nuestros y han demostrado su capacidad de crear formas de vida florecientes. Una cultura así no necesitaría excluir agresivamente las influencias externas, pero tampoco sería pasiva ante ellas. Tendría criterios claros para distinguir entre aquello que enriquece la tradición y aquello que la corrompe. Sería generosa con los extraños que desean unirse genuinamente a la cultura, pero firme con aquellos que buscan explotarla o transformarla en algo que ya no reconoce como propio. Scruton llamaba a esto patriotismo cívico, amor por la patria mediado por instituciones y tradiciones, no por sangre o raza. Es una forma de identidad nacional que incluye a todos aquellos que genuinamente abrazan la cultura nacional, independientemente de su origen étnico, pero que no pretende incluir a aquellos que rechazan esa cultura o buscan reemplazarla. Pero ¿cómo se cultiva tal cultura en la práctica? Scruton identificó varios elementos clave que las sociedades contemporáneas deben recuperar si quieren evitar tanto la fragmentación multicultural como la reacción nacionalista. Primero, la educación cultural. Las escuelas deben enseñar no solo hechos sobre la historia y la literatura nacional, sino amor por ellas. Los estudiantes deben conocer los grandes logros de su tradición cultural, sus obras maestras artísticas, sus innovaciones políticas, sus contribuciones al patrimonio humano común. Este conocimiento no debe presentarse como propaganda chauvinista, sino como herencia preciosa que debe ser preservada y transmitida. Segundo, instituciones culturales vitales. Los museos, teatros, orquestas, bibliotecas no deben ser meros depósitos del pasado, sino lugares vivos donde la cultura se renueva constantemente. Estas instituciones deben tener la confianza de afirmar estándares de excelencia, de distinguir entre lo valioso y lo trivial, de educar el gusto público en lugar de simplemente ratificar sus preferencias existentes. Tercero, rituales cívicos que conecten a los ciudadanos con su herencia común. No se trata de imponer ceremonias vacías, sino de crear ocasiones donde la gente pueda experimentar su pertenencia a algo más grande que ellos mismos. Scruton entendía que los seres humanos necesitan trascendencia, y si no se la proporcionas a través de formas culturales nobles, la buscarán a través de formas más primitivas y potencialmente destructivas. Cuarto, políticas de inmigración que exijan integración real, no solo asimilación económica. Esto significa que los nuevos miembros de la sociedad deben aprender no solo el idioma y las leyes, sino también las formas de vida, los valores implícitos, las expectativas culturales que hacen posible la cooperación social genuina. Scruton no era ingenuo sobre los desafíos que esto implica.
Sabía que en un mundo globalizado, las presiones hacia la homogeneización cultural son enormes. Sabía que los intereses económicos frecuentemente favorecen la disolución de las particularidades culturales en favor de mercados más grandes y eficientes. Sabía que las élites intelectuales han desarrollado un prejuicio sistemático contra las formas tradicionales de identidad cultural. Pero también sabía algo que sus críticos multiculturalistas parecían haber olvidado, que la alternativa a la cultura particular no es la cultura universal, sino la ausencia de cultura. Y la ausencia de cultura no produce ciudadanos cosmopolitas iluminados, produce consumidores atomizados, vulnerables a la manipulación y incapaces de las formas más nobles de cooperación y sacrificio que la civilización requiere. La síntesis scrutoniana nos ofrece un camino entre la escila del multiculturalismo fragmentador y la caribdis del nacionalismo excluyente. Nos muestra cómo es posible ser simultáneamente patriotas leales y ciudadanos mundiales generosos, conservadores de la tradición y abiertos al enriquecimiento cultural, defensores de lo particular y servidores de lo universal. Para finalizar, si comenzaste este video creyendo que rechazar el multiculturalismo te convertía en intolerante, espero que ahora veas la profundidad intelectual de la posición conservadora. Scruton no nos enseñó a temer lo extraño, sino a amar lo propio de manera que pudiéramos ser genuinamente generosos con los demás. A través de esta arqueología cultural, hemos excavado desde la superficie seductora del multiculturalismo como virtud incuestionable, pasando por el descubrimiento de cómo las civilizaciones prósperas han integrado la diversidad dentro de marcos culturales coherentes, hasta llegar a la comprensión profunda de que los seres humanos necesitan hogar cultural para poder ser verdaderamente hospitalarios. La sabiduría scrutoniana nos revela que el multiculturalismo radical no es la culminación de la evolución moral humana, sino su perversión, destruye las condiciones que hacen posible la tolerancia auténtica, la cooperación social genuina y la transmisión de los valores que han permitido que la civilización florezca. Pero reconocer estas verdades requiere el coraje intelectual de ir contra las ortodoxias contemporáneas. Requiere la disposición de defender posiciones que serán malinterpretadas por aquellos que han confundido la crítica cultural con el odio racial, el patriotismo cívico con el nacionalismo agresivo, el amor por la tradición con el rechazo del extraño. Esta misma tarde, cuando camines por tu ciudad, practica la arqueología cultural que Scruton nos enseñó. Observa los espacios públicos que narran sobre la identidad cultural de tu comunidad. ¿Celebran una herencia particular o se refugian en abstracciones vacías? ¿Crean sentido de pertenencia o alienación? Durante esta semana, incorpora en tu rutina la disciplina del patriotismo cívico. Lee algo significativo de tu tradición cultural. Visita una institución que preserve tu herencia. Conversa con alguien sobre lo que valoras de tu identidad cultural, pero hazlo desde la generosidad, no desde el resentimiento. En el próximo mes, conviértete en jardinero de la cultura que Scruton nos enseñó a hacer. Asume la responsabilidad de transmitir algo valioso de tu herencia a alguien más joven. Puede ser conocimiento, puede ser una tradición, puede ser simplemente el ejemplo de cómo es posible amar lo propio sin odiar lo ajeno. Roger Scruton escribió una vez, la cultura no es algo que poseemos, sino algo que nos posee. Y cuando la perdemos, perdemos parte de nosotros mismos que no puede ser recuperada a través de ningún esfuerzo consciente. Esta advertencia no era pesimismo, sino un llamado urgente a la responsabilidad cultural. Scruton nos enseñó que cada generación debe elegir ser jardineros de la civilización o testigos de su decadencia. El multiculturalismo radical ha elegido ser testigo. Nosotros podemos elegir ser jardineros. En un mundo que confunde la destrucción de las fronteras culturales con el progreso moral, en una época que celebra la fragmentación como liberación, la voz de Scruton resuena como una invitación melancólica pero esperanzadora. Podemos recuperar el arte de pertenecer sin excluir, de amar lo nuestro sin despreciar lo ajeno, de ser herederos agradecidos y ancestros responsables.
La civilización que recibimos no es un accidente, es el producto del cuidado paciente de innumerables generaciones que creyeron que algo precioso debía ser preservado y transmitido. Scruton nos enseñó que nosotros también podemos ser eslabones dignos en esa cadena dorada de transmisión cultural, pero solo si tenemos el coraje de afirmar que no todas las culturas son iguales, que algunas formas de vida son más nobles que otras, y que defender esta verdad no es intolerancia, sino la condición necesaria para que la tolerancia auténtica pueda existir.